La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Bendito el Señor, cada día nos colma de sus beneficios, el Dios de nuestra salvación. Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Dios es bueno, Dios es rico, Dios es generoso, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es inmutable. La palabra de Dios es inmutable, porque Dios y su palabra son uno solo. Dios sostiene su palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Uno de los principios que ustedes y yo debemos aplicar diariamente en nuestra vida, que es un principio espiritual, está registrado en la Biblia, es el principio de pensar en grande. Para ello, debemos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. También dice la Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 4, versículo 14: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? El Señor dice: renueva tu mente, lava tu corazón. Debemos deshacernos de todo pensamiento negativo, todo pensamiento de incredulidad, todo pensamiento de debilidad, todo pensamiento pequeño, y comenzar a pensar los pensamientos de Dios. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta es la escritura de Isaías 55, versículos 7, 8 y 9. Dios nos invita a pensar sus pensamientos. Tenemos el derecho de pensar en grande. Pensar los pensamientos de Dios. La misma intensidad mental que necesitamos para pensar en cosas pequeñas es la que necesitamos para pensar en grande. Por lo tanto, comencemos ahora mismo a pensar en un negocio más amplio, en mejores oportunidades, en disfrutar la buena salud, en una familia saludable, bendecida y prosperada, en un ministerio fructífero, en una iglesia, en una congregación de miles de personas. Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos y nos ha dado el privilegio de servir en su obra para que llevemos mucho fruto. Pero nuestros frutos ministeriales dependen de la visión que tengamos y de nuestra manera de pensar. Lo mismo sucede con nuestros negocios, con nuestros ingresos, con las oportunidades que tenemos. Recuerde, la misma intensidad mental que necesitamos para pensar en cosas pequeñas es la misma intensidad que necesitamos para pensar en cosas grandes. Entonces, ¿por qué no pensamos en grande? Hagamos el hábito de pensar en cada cosa que nos rodea y en cómo la podemos mejorar o cambiar. A partir de hoy, hagamos el propósito de pensar en grande. Dios está en nosotros. Su presencia es real en nuestra vida. El Todopoderoso mora en nuestros cuerpos. El Espíritu Santo se amalgamó con nuestro espíritu. Somos portadores de su presencia. Pongamos a Dios en todos nuestros pensamientos.
pues nada puede ser más grande que Dios. El Todopoderoso habita en usted y en mí. Él es el más grande. Él es el creador del universo, el dueño de todas las cosas que existen. Se requiere de imaginación, se requiere de deseo, pero sobre todo se requiere de fe para poder comenzar a pensar en grande. No hay límites para pensar. Usted y yo pensamos lo que queramos. Nadie puede limitarnos el pensamiento, a menos que nosotros deliberadamente sometamos esa libertad para que otro tome las decisiones. Atrévase a pensar en grande. Inspirémonos en los pensamientos de Dios. Tomemos la palabra de Dios. Implantémosla en nuestro espíritu. Meditemos en ella. Que la palabra de Dios llene nuestros corazones, llene nuestras mentes. Dejemos que la palabra de Dios produzca. Imaginémonos, de acuerdo con la palabra, en la clase de vida que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. La clase de vida que el Señor Jesucristo vino a darnos. En Juan 10:10 el Señor declara: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor dice: es la vida abundante la que he venido a darles, la clase de la vida de Dios. Vivamos la clase de la vida de Dios. Pensemos en grande. No hay límites para estirar nuestros pensamientos. Pensemos los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son grandes y están revelados en su palabra. Pensemos en la buena salud. Tenemos derecho a disfrutar de buena salud. Pensemos en las riquezas de Dios que nos han sido dadas, porque somos bendecidos. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Transformemos esa mente llena de pensamientos pobres, pequeños, por los pensamientos de Dios. Considerémonos como los herederos de Dios que somos, y que es la voluntad de Dios que disfrutemos de la buena vida aquí en la tierra. Pensemos en una vida exitosa, en una familia poderosa y bendecida, conforme al Salmo 112. El Señor nos revela su diseño para nuestras familias. Salmo 112, los primeros 3 versículos: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, es decir, en su palabra se deleita. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Pensemos estos pensamientos. Pensemos en grande. Dios es grande, y con Dios todas las cosas son posibles. Padre, te doy gracias. Te alabo y te bendigo. Gracias por tu palabra. Sometemos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Espíritu Santo, abra nuestros ojos espirituales. Espíritu Santo, transforma nuestra mente. Señor, gracias. Tu palabra es la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora que tu poder se manifieste en cada oyente donde quiera que esté. Declaro libertad en todas las áreas de su vida. Declaro salud y prosperidad sin límites. En el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast. Una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.